Alimentarse es un hecho político. Este es un legado, quizás se puede leer así, que nos dejó Miriam Kurganov de Gorban, lo digo bien, Okita para la familia, para sus amistades. Y esta es una de las dos noticias que sirven de disparadores tal vez para esta reflexión que quiero compartir con ustedes, con toda la audiencia de Sápado Otro Pozo, de Radio de la Universidad Nacional de Salta, en esta tarde. Y sobre todo esto, ¿no? Hacer hincapié en que alimentarse es un hecho político. Así que voy a desarrollar un poquito cuáles son estas dos noticias y por qué decimos esto, que en realidad, insisto, estamos retomando aquello que nos dejó Kita, Miriam, que falleció este 22 de octubre a los 93 años. Ella fue nutricionista, fue docente, fue una referente indiscutida de la defensa del derecho a la alimentación en el mundo. La soberanía alimentaria, esto que es el derecho de los pueblos a producir, a distribuir y a consumir sus alimentos. Ella nació en Ceres, en Santa Fe, el 9 de diciembre de 1931, para contar un poco de la historia de Kita. Siendo niña, se fue con su familia a vivir a Santiago del Estero. Ella se consideraba, de hecho, santiagueña por adopción. A los 17 años comenzó su carrera como dietista en Buenos Aires. Se recibió en 1951 y comenzó a trabajar al poco tiempo con Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de la Argentina. Trabajó con él en un plan de alimentación para los hospitales del país. También trabajó con el doctor René Favaloro. Tuvo un rol muy importante como jefa de alimentación en los hospitales públicos y todo esto fue lo que la posicionó como una voz experta en políticas alimentarias. Recibió, por supuesto, muchas distinciones, el título de doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad Nacional de Rosario y por la Universidad Nacional de La Plata. También fue declarada personalidad destacada de los derechos humanos por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2020. Tuvo un camino profesional y político que transformó la nutrición en una herramienta de justicia social. Escuchábamos hace unos minutos algunos testimonios recopilados justamente de ella y su participación en diferentes luchas, principalmente por la soberanía alimentaria. Marca este fallecimiento el cierre, dicen, de esta vida dedicada a la lucha por el derecho humano a la alimentación digna, saludable y soberana. Nos enseñó que comer no es solo un acto biológico, sino profundamente político, dicen desde la red de cátedras de soberanía alimentaria, que de hecho fue ella la fundadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Medicina de la UBA. Visitó muchos territorios en donde se siembra agroecología, en donde se lucha en contra del agronegocio. Siempre se mantuvo del lado de los sectores populares y reivindicaba que no existe soberanía alimentaria sin soberanía económica ni justicia social. Miriam fue, decía Damián Berseñasi, que es el coordinador del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, decía que Miriam fue uno de esos fuegos de los que habla Galeano cuando dice que hay algunos fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Miriam, con su enfoque que integraba saberes científicos por un lado, también populares y políticos, formó a generaciones de profesionales con esta mirada crítica sobre el sistema alimentario. Y denunció a su vez la concentración del mercado y el avance de los transgénicos y la mercantilización de la comida. Justamente ella escribió la introducción del libro y participó, es coautora del libro Seguridad y Soberanía Alimentaria, un libro que se publicó en 2011, y dice que a partir de 1996, con el apogeo del neoliberalismo en el país, se dio lugar a la apertura de la agriculturización, al desarrollo de la patria sojera, ya lo escuchábamos hace rato Olmedo, me recordaba, a la introducción de las semillas transgénicas, a la extranjerización y a la concentración de lo mejor de nuestras tierras cultivables, al desarrollo inusitado de los agronegocios y de la agroexportación, a la transnacionalización del comercio y de la industria, a la privatización de los servicios públicos de los puertos y los sistemas de comunicación, a la liquidación de los ferrocarriles y la flota de transporte aéreo y marítimo. Y como consecuencia de todo esto que ella describe, dice, se produjo la crisis económica padecida en 2001-2002, que nos arrastró a la disminución de la población rural y al mismo tiempo al hacinamiento urbano que hoy conocemos, a la precarización laboral, al desempleo, trabando el acceso a la alimentación saludable, a la educación, a la salud, a los recursos de distinto carácter en general, a más de la mitad de nuestra población, con sus efectos inmediatos sobre los indicadores de su sector vulnerable, y toda esta situación con un Estado reducido en su papel regulador, con un Estado ausente.
Este legado que nos deja Miriam, que nos dejó, está fuertemente marcado también por su secuestro en 1978. Ella fue sobreviviente de la dictadura militar. En el 96 representó a Argentina en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y ahí fue donde ella abrazó este concepto de soberanía alimentaria como una bandera de lucha, que insistimos, este derecho que tenemos los pueblos a producir, a distribuir y a consumir nuestros alimentos. La voz de Miriam siempre se alzó en defensa de los comedores escolares, de las huertas comunitarias, de los mercados populares, de todas las iniciativas que pongan en el centro a la dignidad alimentaria. Ella decía, por ejemplo, en una entrevista, vi que el problema de la alimentación era un hecho político, que estaba vinculado a la estructura y al desarrollo capitalista o no de los pueblos. Cada vez me convenzo más de eso. Los debates que se arman siempre giran alrededor de si tenemos un plato de comida o no lo tenemos. Para mí en este país se está violando el derecho a la alimentación. ¿Tenemos derecho a la alimentación o a la malnutrición?, preguntaba ella. Y planteaba también cómo afecta a esta soberanía alimentaria la producción de los biocombustibles. Ella decía, los cereales que supimos cultivar para la alimentación humana hoy se utilizan para la alimentación de unos animales o para producir combustibles. Ese es un problema que enfrenta a la humanidad, el de poner a competir nuestros estómagos con los estómagos de los automóviles. Y otra cosa que ella destacó mucho fue el rol de las mujeres en la producción de alimentos. Hasta no hace mucho tiempo pensaba que en un país con una población urbana tan concentrada, el papel de las mujeres en la producción no era tan descollante como en otros países de Latinoamérica. Pero resulta que no. Estamos viendo el compromiso de las mujeres no solamente en la producción, somos las hacedoras de las estrategias que se desarrollaron para salir de la tremenda crisis de 2001 y a partir de ahí participamos no solamente de la transmisión de conocimientos a las generaciones futuras, sino como artífices de toda esta cadena de comercialización y de transmisión del consumo responsable hacia la sociedad. Esta convicción de Miriam nos enseña lo que decimos en el título de este espacio, de esta columna, de esta reflexión, que comer o alimentarnos en realidad no es solamente un acto biológico, sino que es también un acto político, profundamente político. Por eso me parecía importante no dejar de mencionar algunos datos que quizás algunos ya conozcan, quizás otros no, quizás algunos crean que es un mito, pero hay de todo. Igualmente estos datos existen y provienen, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, una investigación que llevó 7 años, que está basada en estudios epidemiológicos de 8 localidades de Santa Fe, involucrando a unas 27.000 personas, y da cuenta de que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2.5 veces más probabilidades de padecer y de morir de cáncer que las personas que viven lejos de estos agroquímicos o fitosanitarios, como les quieran llamar, agrotóxicos. Hay un pediatra, neonatólogo, referente nacional de la red de médicos de pueblos fumigados que se llama Medardo Ávila Vázquez, que justamente hace unos días expuso en Misiones los resultados de otra investigación que realizó él y alertaba respecto a cómo hoy se utilizan unos 600 millones de litros de agrotóxicos en el país, cuando en el año 2000 se aplicaban 140 millones. Con esa diferencia. Históricamente, dice, la Argentina tuvo un patrón de enfermedades estable, donde los problemas cardíacos lideraban las causas de muerte, seguidos por los casos de cáncer. Pero ellos encontraron en sus investigaciones que en los pueblos fumigados el 50% casi de la incidencia o de la mortalidad tiene que ver con el cáncer. Esto no siempre fue así, dice, y bueno, fue evolucionando desde que se empezó a sembrar semillas transgénicas y a fumigar de manera sistemática. Y que este es un problema, dice él, que ya no se limita solamente a la soja, que no se limita solamente al maíz, porque se pasó a utilizar agrotóxicos para el arroz, para la yerba mate, para la caña de azúcar, para el algodón, para todo. Y esta huella de veneno queda en el ambiente, queda en los alimentos, queda en la sangre. Con 3 décadas de este modelo agroindustrial, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte, dice el mismo especialista Damián Berceñasi. Y sobre esto hay otra noticia que decía que son 2 las noticias al menos que impulsan un poco este momento de reflexión al que los invitamos hoy, porque se está tratando en diputados un proyecto justamente que tiene entre su articulado, dispone la posibilidad de que se fumigue a 10 metros de las viviendas. Un proyecto de ley que se llama Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios, que, como decimos, está siendo debatido
precisamente por estos días en la Cámara de Diputados y lleva la firma de diputados de diferentes espacios, ¿no? No vamos a decir que son solamente ni de la Libertad, hay de la Libertad Avanza, hay de la Unión Cívica Radical, hay de la Coalición Cívica, hay de Unión por la Patria, todos vinculados, por supuesto, al agronegocio. Y sobre esto, que no se está hablando demasiado, hay que decir que la Sociedad Argentina de Pediatría ya había publicado un informe que se llama Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil y destaca que en los pueblos en donde se fumiga con agrotóxicos, cerca de las viviendas, el 50% de los niños tiene por lo menos signos de asma y requieren estos aerosoles que utilizan para tratarse. Son 32 los diputados que están promoviendo esta ley que, insisto, va a permitir que se fumigue a 10 metros de las viviendas. Y hay que decir que no existe además una ley nacional de agrotóxicos, solamente hay leyes provinciales en algunas localidades que sientan algún precedente para evitar que esto suceda. Pero yo les quiero leer y les quiero compartir lo que dicen estos artículos para que por ahí, si alguien sigue las sesiones de diputados, pueda estar pendiente cuando se trate. El artículo 8 dice sobre el alcance de las zonas sensibles que están definidas en el marco de la ley y comprenden áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes y viviendas en donde habitan trabajadores rurales y sus familias, establecimientos educativos, sanitarios y destacamentos policiales rurales, cuerpos permanentes de agua, pozos para extracción de agua potable para consumo humano, las áreas naturales protegidas y los predios con patrimonio cultural e histórico. Y sobre el alcance de las zonas de exclusión, habla de que se va a extender desde el límite exterior de esta zona sensible hacia la zona productiva, con un alcance según el mecanismo de aplicación. Entonces las aplicaciones terrestres tienen una distancia de 10 metros, las aplicaciones con drones también de 10 metros y las aplicaciones aéreas una distancia de 45 metros. Imaginémonos lo que eso significa, lo que acarrea. No sé si ustedes han escuchado, quizás conocen el caso de Sabrina Ortiz. Ella, una vecina de Pergamino, que después de atravesar muchísimos problemas de salud, ella y su familia, perdió un embarazo, tuvo 2 ACV, estudió Derecho y se recibió para ser ella finalmente quien impulsa esta causa, porque al buscar ayuda en todos lados, por supuesto se sentía amenazada, atacada, tuvo amenazas en su casa. No es la primera denuncia, hay que decir, que se presenta en contra de Monsanto o Bayer Monsanto, porque te venden la enfermedad y después el remedio. Hay precedentes en todo el mundo de personas que han sufrido o sufren las consecuencias por el uso de fitosanitarios cercanos a su vivienda, cercanos a los cuerpos de agua de los que después se abastecen. Y lo que está pasando hoy en Argentina es que se está debatiendo un proyecto, en este contexto, ¿no? Además, post-elecciones, también para analizarlo, se está debatiendo un proyecto que permitiría que se apliquen estos productos a solo 10 metros de viviendas, de escuelas, con todo lo que ello significa. Me parece que si pensamos justamente en esto que decimos, que alimentarnos es un hecho político, no es solamente un hecho biológico, no está de más, y de hecho es una obligación también informarnos y conocer y participar de estas decisiones que se toman a nivel nacional, que ponen en riesgo nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria, ni que hablar de la soberanía, por supuesto, alimentaria, y que además también pueden, y de hecho ponen en riesgo, las posibilidades de Argentina de exportar alimentos, porque no sé si ustedes sabían, pero Argentina estaba participando de una investigación antes de la pandemia, si no me equivoco, entre el 2020 y 2019, y se retiró justamente al ponerse en evidencia que los alimentos que se exportan de la Argentina tienen altas concentraciones de glifosato, por ejemplo. Entonces, en todo este contexto creo yo que es importante que lo tengamos en cuenta, y que una persona como fue Quita, con todo este legado que deja, ¿no?, respecto a la importancia de unir los saberes académicos, de unir los saberes de los territorios y unir la participación política, seamos también capaces de defender nuestra soberanía alimentaria, de tomar conciencia de esto, de que alimentarnos no es solo comer, no es solo un acto biológico, sino que es un acto y es un hecho político.